Primero que vamos a hacer es conseguir un transformador, un switch y un fusible. En este caso el fusible no es necesario porque no necesitamos proteger el circuito virtual, y el switch tampoco es necesario incluirlo porque nos vamos a dar el lujo de utilizar los botones del software para poder controlar el circuito. El transformador debe de ser de derivación central y debe de ser capaz de proporcionarnos 24 volts. Además, debe de ser capaz de poder proporcionar 1 ampere. Lo que vamos a hacer es observar el tipo de señal que nos entrega y vamos a conectar el nodo a tierra, el nodo central. Vamos a colocar el osciloscopio y vamos a observar el comportamiento de las ondas. Esperamos a que la simulación empiece. Listo. Ahora podemos observar que tenemos un voltaje muy alto. Ese es el voltaje que nos entrega el canal A, que es el que conectamos de nodo extremo a extremo, porque es el voltaje que nos da el transformador de pico a pico. El voltaje que obtenemos de tierra a nodo es el voltaje que obtenemos aquí abajo. Y si se dan cuenta, conectando de tierra a nodo y de tierra a nodo, obtenemos dos voltajes promedios que son menores al voltaje máximo. La razón por la cual queremos dos voltajes de este tipo es porque vamos a utilizar o buscamos obtener una fuente que sea dual. En este punto, estas dos señales todavía no nos son útiles porque están en forma de pulsos, y lo que nosotros estamos buscando es una señal de voltaje que sea estable. El primer paso es conectar un puente de diodos rectificador. Vamos a conectar el transformador hacia los nodos de este puente y vamos a conectar un osciloscopio para poder ver qué es lo que está sucediendo. También vamos a conectar otro. De hecho, vamos a conectar este aquí. Vamos a mandar esto a tierra. Vamos a conectar este de aquí. Y vamos a mandar esto a tierra. Ahora, vamos a observar el comportamiento. Y aquí es donde se pone interesante. Si observan, la primera señal que tenemos, en un caso convencional, sería la señal que estuviéramos buscando obtener. Es una señal de pulsos de voltaje de onda completa. Luego la realizaríamos utilizando un filtro RC y luego pasando por un filtro, un rectificador o otro circuito integrado para obtener una señal de voltaje más estable. Esta es la señal que obtenemos midiendo de nodo a nodo, pero no es la señal que estamos buscando obtener. Si observamos esta señal de aquí, observamos que esta señal es, o por así decirlo, es una señal de media onda, y lo mismo va para la señal de bajo. Esto es exactamente lo que estábamos buscando obtener, porque una señal de aquí es de carga positiva y otra señal es de carga negativa. En este ciclo la señal llega al punto máximo y este llega a su punto menor. En este otro ciclo llega al punto menor y este llega al punto mayor. Si se dan cuenta, estas dos señales complementan lo que es una señal alternante. Esto es el voltaje que estábamos buscando obtener, pero no es no es el producto final ni nuestro objetivo. Lo que necesitamos ahora es lograr que esta señal de voltaje sea un poco más estable. Hay una manera de hacer esto, y es utilizando un componente o unos componentes que se llaman el filtro RC. El filtro RC consiste de capacitores y de resistencias en paralelo. Vamos a conectarlas. Vamos a conectar este aquí. Vamos a conectar esto a tierra. Vamos a conectar este otro nodo aquí y este otro nodo a tierra. Conectamos los nodos a los diodos. Y ahora deberíamos observar algo todavía más interesante. Esperamos a que la simulación nos entregue la señal.
y voilà. Obtenemos una señal de voltaje que es mucho más estable que la señal anterior. De hecho, se puede observar que ya la oscilación es mucho menor y se está acercando más a lo que queremos. La razón por la cual está sucediendo esto es porque durante uno de los ciclos el capacitor se empieza a cargar desde el tiempo cero hasta el voltaje límite, y justo cuando el ciclo o la corriente empieza a descender otra vez, el capacitor se empieza a descargar lentamente, lo que produce ese rizado. Luego empieza a volverse a cargar y luego vuelve a empezar a descargarse. Y ese tipo de ciclo es lo que genera esta señal de voltaje, que es una señal de voltaje promedio. Esta señal es mucho más útil que las anteriores, pero tampoco es el producto final ni lo que estamos buscando obtener. En este caso, vamos a deshacernos de las resistencias que tenemos aquí. Ahí te explico por qué. Porque ya están integradas en la última parte necesaria para complementar este circuito. Ahora podemos observar que tenemos un circuito un poco más complejo, pero no es tanto el caso. En este caso tenemos los componentes principales a tomar en consideración es el LM317K y el M337K. Uno es para señales positivas y el otro es para señales negativas. La razón por la cual tenemos estos dos componentes conectados es porque esos componentes nos permiten obtener una señal que sea un poco más limpia y más estable. Tienen un ajuste, un voltaje de entrada y un voltaje de salida. El voltaje de entrada es a donde vamos a mandar la señal. El ajuste es donde vamos a colocar las resistencias para poder variar la salida. Aquí tenemos la salida de descarga y tenemos los capacitores en paralelo para poder ayudar a la filtración de la señal. Los diodos están aquí para poder controlar el sentido de la corriente y pulsos, y tenemos los voltmetros para poder observar el voltaje y un osciloscopio para poder observar el comportamiento de la señal. Si nosotros corremos la simulación, podemos observar que el voltaje es mucho más estable de lo que antes. Este es el tipo de señal que estábamos buscando obtener. Es una señal de voltaje estable, promedio y lineal. Y una de las ventajas es que junto con los potenciómetros podemos ocasionar una variación de la señal, que es exactamente lo que estamos buscando obtener. Ya tenemos una parte del circuito completo. Nos puede entregar dos señales de voltaje positivas y negativas que son estables y variables, pero el objetivo final no ha sido alcanzado. Todavía debemos de construir una parte del circuito para poder obtener una señal de voltaje que sea estable, estática y de 5 volts. Para eso vamos a necesitar otro circuito. Vamos a partir otra vez del transformador y vamos a rectificar la señal, esta vez con un rectificador de derivación central. Aquí tenemos los nodos, los estamos conectando los diodos, y tenemos la resistencia que es como si estuviera conectada al nodo central. Vamos a colocar el osciloscopio y lo vamos a conectar para poder observar cómo se comporta la señal. Ahora vamos a iniciar la simulación. Si la detenemos, podemos observar que tenemos una señal de media onda. Tenemos un pulso y el otro tenemos un pulso pequeño. Tenemos otro pulso grande, otro pulso pequeño. Este es el tipo de señal que estábamos buscando obtener. Ahora que tenemos esta parte del circuito, lo que vamos a hacer es necesitamos filtrar este tipo de señal. Para obtener los rizos o un voltaje más estable vamos a utilizar el filtro RC. Vamos a conectar el diodo y esta vez reemplazamos la resistencia que teníamos antes por este conjunto de componentes que debería ser el equivalente. Conectamos el osciloscopio, encendemos la simulación y observamos que la señal es como la que habíamos observado anteriormente en el otro circuito. Es una señal de voltaje que ha sido en cierto sentido ya ha sido filtrada. Ahora podemos observar los rizos. Es la misma explicación de antes. El capacitor se carga y se descarga a través de la resistencia, y esto es lo que nos permite obtener un voltaje más estable. Sin embargo, esta señal todavía no es lo que estábamos buscando, porque a fin de cuentas habíamos dicho que necesitábamos buscar una señal que fuera estable y estática. Para eso utilizamos el último componente,
que es el 7805. Este componente está hecho para poder limpiar, filtrar la señal para que nos entregue una salida de 5 volts. Vamos a conectar los componentes. Estamos esto aquí. Vamos a desconectar para poder hacer. Conectamos tierra, y por supuesto conectamos el diodo, los capacitores en paralelo. Por último, el osciloscopio. Además, vamos a colocar otro componente para poder observar el voltaje que nos está entregando este circuito. Iniciamos la simulación y observamos que la señal ya es mucho más estable, limpia. Esto es gracias al componente 7805 y a los capacitores. Y en el voltmetro podemos observar que esta señal es de 5 volts. Este es el circuito que estábamos buscando obtener: dos señales de voltaje variable, una positiva, otra negativa, y una señal de 5 volts que fuera estable y estática. Recapitulando, se alcanza con un rectificador de onda completa, un rectificador de derivación central, los filtros RC y los integrados LM317, LM337 y LM7805.